Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más al magazine El Mundo de las Matemáticas. Este magazine, ya como sabemos, es desde la virtualidad. El día de hoy nos va a estar acompañando los matemáticos Esther Marcela Madrid y José Manuel Ramírez, y quienes habla Eli Johanna Barrera. René Descartes fue conocido como el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Dejó un legado perdurable en las matemáticas y la ciencia. Este inició o inventó como fue las coordenadas cartesianas, la unificación de la geometría y el álgebra, el desarrollo de la notación algebraica moderna, los métodos para resolver ecuaciones, lo que ha tenido un impacto profundo en el mundo de las matemáticas. Fue la famosa frase cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Sigue siendo una declaración poderosa de la importancia del pensamiento crítico y la duda metódica en la búsqueda del conocimiento. René Descartes nació en Francia en el año 1596 y murió en el año 1650 en Suecia. Fue un filósofo matemático y físico francés. Buenas noches, Esther. Espero te encuentres muy bien y muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches, compañeros, Eli, Joana y José. Claro que sí, muchas gracias por la invitación nuevamente. Les hablaré de René Descartes. Él pues, fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Debido a su acompañamiento en la revolución científica, se da lugar en el siglo XVIII al nacimiento de la filosofía moderna. Esto incluyó que al unir el lenguaje de los números, las ecuaciones y los símbolos con formas, Descartes construyó un puente entre la geometría y la álgebra y lo que conocemos hoy en día como la geometría analítica. Allí pudo expandir el horizonte de las matemáticas. Descartes explicó, a partir de los datos de Copérnico y Galileo, que la Tierra giraba entre sí misma y alrededor del Sol. Cuando quiso publicarlo en 1633, el científico fue condenado por la Iglesia en la Inquisición, por lo que se decidió posponer la publicación de este libro unos años. Posteriormente, él escribió otro nuevo trabajo, llamado hoy en día El discurso del método. Este se publicó en 1637 y su obra original fue escrita en francés y no en hebreo, pues como se esperaba. Murió de neumonía en 1650. Para recordar pues más las obras que hizo Descartes fue que construyó, como te digo, el puente entre la geometría y la álgebra, que es la geometría analítica, incluyó el término n. ¿Qué significa esto? Esto significa pues los números imaginarios complejos. También añadió las letras a las fórmulas algebraicas. Esto pues no se tenía conocimiento en esa época y pues se lo incluyó. Hoy en día para nosotros es normal que en el álgebra pues se vean letras. En la época no, y fue muy rechazado por eso. Entonces pues este fue mi resumen de René Descartes, compañeros. Muchísimas gracias, Esther, por su gran aporte y por haber asistido a este llamado. Continuamos con Isaac Newton. Isaac Newton fue un destacado científico inglés del siglo XVII. Se eleva como una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia. Su contribución a la física y a las matemáticas revolucionó nuestro entendimiento del mundo natural. Se destacó como autodidacta y dedicó su vida al estudio. Sus logros son el desarrollo del cálculo integral y diferencial, la teoría de los colores en óptica, la formulación de la ley de la gravitación universal. Isaac Newton nació en Woolsthorpe,
Inglaterra en 1642 y murió en Londres en 1727. Fue un gran científico inglés, destacado en la física y en las matemáticas, y fue fundador de la física clásica. Para este momento, el compañero José nos va a colaborar y nos va a decir un poco más de Isaac Newton. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, José. Hola Liliana, compañero staff, muchas gracias, nuevamente gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre Isaac Newton. Isaac Newton nació en Woolsthorpe en el año 1642 y murió en Londres en 1727. Isaac fue un gran científico inglés, quizá el más grande de todos los tiempos, destacado en el campo de la física y las matemáticas. Fue también fundador de la física clásica, que mantendría plena vigencia hasta los tiempos de Einstein. Newton tuvo una infancia algo difícil, pues debido a que su padre murió 3 meses antes de que él naciera y su madre, ya viuda, se vio en la obligación de tener que buscar a un esposo por las dificultades económicas de ese entonces, de manera que la madre de Isaac se tuvo que ir a vivir con el nuevo esposo, de manera que Newton fue criado por los abuelos. Tiempo después Newton se trasladó a estudiar a la escuela primaria de Grantham, en el cual pudo aprender desde su propia autonomía conceptos básicos de la ciencia. Esto ya que en esa institución nos enseñaba gran parte de la ciencia. Tiempo después Newton volvió a su hogar para encargarse de una granja familiar que tenía la mamá. Entonces, afortunadamente, la vocación de Newton no era la agricultura, de manera que la familia logró entender eso y decidió seguir apoyando a Newton en sus estudios, volviendo así a Gratton y prepararse así para la universidad. Isaac tenía una actitud bastante insoportable debido a su superioridad intelectual, de manera que cuando empezó sus estudios universitarios tuvo conflictos sociales, así que fue admitido en la Universidad de Cambridge como estudiante de última categoría. Bueno, de esta manera Newton, gracias a que ese carácter tan asocial que tuvo en ese entonces, tuvo tiempo suficiente para poder enfrascarse en su verdadera pasión, lo que es la matemática y la física. Pues según la historia cuentan que Newton pasaba días enteros escribiendo libros y hasta se le olvidaba dormir e incluso de comer. Bueno, fruto de su esfuerzo y de su excelencia fue que logró crear desde el campo de las matemáticas el cálculo integral y diferencial, aunque en este caso hay un conflicto, ya que Leibniz también había publicado algo sobre el cálculo, entonces había como esa discusión de quién era el padre del cálculo. Y bueno, la discusión sigue ahí, el debate sigue ahí, pero la cosa es que Newton tuvo mucho que ver en la creación del cálculo. También está la creación de la óptica, la teoría de colores y desde la física la ley gravitacional, que quizás fue el descubrimiento más increíble de Newton. Respecto a la ley gravitacional existe una anécdota bastante interesante, pues según la historia, Newton se ubicó casualmente debajo de un árbol de manzana y pudo ver cómo uno de sus frutos se desprendió de una de las ramas, viéndolo caer y así descubrir la gravedad. Otros dicen que la manzana le cayó encima de la cabeza. ¿Cómo fue? No sabemos, pero el caso es que gracias a esa manzana Newton pudo hacer este gran descubrimiento. Bueno, les voy a mencionar uno de los descubrimientos más relevantes de Isaac Newton. La primera, obviamente, las leyes de Newton, que se basan en la ley de la inercia, ley fundamental de la dinámica y la ley de la acción y reacción. También está, por supuesto, la ley gravitacional universal, el desarrollo del cálculo, en este caso el integral y el diferencial, la óptica, y también está el descubrimiento de la verdadera forma de la Tierra. Pues Newton, según los descubrimientos científicos, que entendía
se entendía que la Tierra era o tenía una forma esférica, pero Newton halló la manera de confirmar que la verdadera forma era ligeramente achatada, es decir, que la Tierra tenía una forma algo elíptica. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ramírez, por haber hecho presencia en este magazine desde la virtualidad. A la compañera Esther también muchísimas gracias. Una feliz noche y hasta un próximo programa. No me cuelguen, a ver si dio. Mira, no sé, es que